voy a me confesar delante de tantas pessoas. Eu faço esto por dinheiro. Eu faço esto por dinheiro. Por quê? Porque eu entendi que eu sirvo al Senhor e que Deus paga bem. Imagina, hace 2000 años que el evangelio está siendo pregado y hasta hoy hay 7600 povos que nunca oyeron hablar de Jesús. En 2000 años no pudimos alcanzar el mundo. ¿Por qué? Porque limitamos a que las personas vengan a un local el domingo, esperen que el pastor se ponga atrás del púlpito y pregue un mensaje. En cuanto el reino de Dios tiene otra dinámica, tiene otra tecnología. El reino de Dios funciona con filhos que nacieron de nuevo, que se transforman en una mensaje, como dice el apóstol Pablo, cartas vivas, cartas lidas. Entonces el problema que tenemos en el mundo no es de personas boas o personas más. El tema es más fundo. El problema que no estemos en un mundo que estamos siendo gobernados por gente morta, cuidados por médicos mortos, educados por profesores mortos, políticos mortos, jugadores de fútbol mortos. O sea, un monte de gente morta está nos gobernando. Y nos queremos un monte de profesionales que compran una Biblia, que saben unos versículos bíblicos, que ainda están mortos y quieren transformar el mundo que los mortos destruyeron. Entonces, ¿qué es lo que propone el Evangelio primero? Pasa por la cruz, porque en la cruz es el único lugar que accesamos a la verdadera vida. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do podcast Instrumentos de Justiça. Eu me chamo Emerson Medeiros e eu estou aqui com o apóstolo Facundo e ninguém melhor do que o apóstolo para dizer para vocês qual é o objetivo deste podcast. Apóstolo, muito obrigado por estarmos aqui, por ter me convidado para te entrevistar nesse programa, o senhor que comanda. E para nós começarmos, eu gostaria que o senhor me dissesse a todos que estão ouvindo, o que é o podcast Instrumentos de Justiça e por que esse nome? Hola Emerson, hola a todos los que se conectan. Estamos muy agradecidos a Dios por esta oportunidad de tener a Emerson aquí conosco, nos entrevistando y de alguna manera pudiendo nos ayudar a compartir con todas las personas que nos asisten un poco el corazón, la esencia de este proyecto Instrumento de Justicia. Instrumento de Justicia es nada más y nada menos que una plataforma a donde se reúnen profesionales de las diferentes esferas de la sociedad allí para poder juntos conocer, entender y poder de alguna manera transicionar de esa profesión a una vocación celestial que tiene una expresión en esta tierra. Entonces, nos trabajamos mucho con Instrumento de Justicia en la recuperación del sacerdocio universal, el sacerdocio de todos los santos. Nos tenemos innúmeras personas que se aproximaron, profesionales de la salud, educadores, y en la política o sporchi, y personas que pensaban que en cuanto estaban en sus servicios, en un hospital, en una escuela, en un campo de fútbol, ellos sentían que simplemente en ese lugar trabajaban, ejercían su profesión, y el domingo cuando tenían escala en la iglesia, cuando un día un médico me dice, yo me siento muy mal porque este domingo estaba escalado para cantar en el louvor y no pude ir a servir a Dios porque tuve que ficar en el laboratorio del hospital haciendo pesquisa. Y dije, ¿cómo así? ¿Cómo que no pudo servir a Dios porque teve que ficar en el laboratorio do hospital haciendo pesquisa? Eu falei, mas lo que você faz salva vidas, lo que você faz ajuda pessoas. Então, lo que você precisa entender es que nuestro servicio en la nueva alianza, nuestro servicio después de la cruz, es un servicio 24/7, o sea, 7 días en la semana, 24 horas por día, estamos en servicio, estamos ejerciendo un llamado que Dios nos dio en cualquier lugar donde estamos. Entonces, creo que Instrumento de Justicia es un lugar a donde los profesionales llegan y son totalmente libertos de esa sensación de culpa. Otros me dicen, pastor, yo cuando trabajaba y no podía ir el domingo al culto porque estaba fechando un negocio, porque estaba viajando por trabajo, yo sentía que estaba sirviendo a mamón. Olha só, tipo, ellos pensaban que
Ah, no, eu não posso ir a trabalhar el domingo porque si falto al culto estoy sirviendo a Mamón. Y todo eso literalmente es el fruto de un evangelio mal pregado. Ese es el fruto que vemos en una generación que esteve exposta a un evangelio fundamentado en ritos, fundamentado en dogmas, fundamentado en doctrinas de hombres que nada más y nada menos acababan distorciendo el verdadero propósito de cada filho de Deus que fue redimido, comprado, justificado pela sangre de Cristo y que hoy Deus espera que se posicione y que puedan se enxergar como sacerdotes y reyes en todos los lugares donde operan. Fantástico, apóstolo. E então, só para eu conseguir entender melhor, o senhor está dizendo que o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos dia a dia, vamos dizer assim, para ganhar dinheiro, para trazer, né, o alimento para dentro de casa, para pagar as contas, esse trabalho também tem um peso, uma responsabilidade no mundo espiritual e isso também pode ser usado para servir a Deus? Eu acredito que esa respuesta, esa pregunta demanda una respuesta un poco mayor. Claro. Para poder, de alguna manera, entender isso de melhor maneira. Muito bem. Quando a gente fala de esferas de la sociedade, nós vamos a ver política, economia, saúde, educação, tecnologia, esporte, cultura, igreja, família. Igreja e família também são esferas de uma sociedade. Agora, cuando nos vemos las esferas, la primera cosa que precisamos saber es que todas esas esferas son santas. Son santas, son esferas puras que fueron levantadas y establecidas para cuidar de la vida humana. Todas las esferas sirven ¿para qué? Para traer un buen funcionamiento al planeta, para que todo funcione ordenadamente, para que la salud aconteça ordenadamente, para que las personas se eduquen, aprendan a leer, aprendan a falar, para que las personas aprendan a lidiar con dinero, para que otros puedan tener negocios, puedan comprar, vender y se mantener. Entonces todo eso es puro. El problema no son las esferas, el problema es quién lidera las esferas. A veces nos preguntan, yo no me quiero meter en política porque la política es corrupta. No, la política es santa. Todas las esferas, ellas son santas. El problema es que muchas veces las abandonamos por causa de que vemos personas que están en aquellos lugares y que no son personas que expresen al Señor, que no tienen carácter. Entonces la grande cuestión es, si no tenemos ese pensamiento, cada vez que entra una grávida en esas congregaciones, a primera cosa que un pastor, un sacerdote fala que es, vamos a abençoar ese hombre de Deus, ese profeta, esa misionaria, ese pastor. Siempre ese es el lado para donde nos vamos. En vez de decir, Señor, obrigado porque está llegando un nuevo presidente de Brasil. Obrigado, Señor, porque estás enviando un ministro del Supremo Tribunal de Justicia, está en ese vientre. Señor, obrigado porque tenemos el próximo premio Nobel que están haciendo de ese vientre. O sea, a gente no enxerga tipo un medalista de oro en las Olimpiadas Mundiales, están haciendo en el vientre de una madre. Siempre atrelamos que todas las personas que nacen en la iglesia van a ser alguna parte de las 5 gracias ministeriales que son para dentro de esa esfera. Ahora, cuando nos vamos teniendo conciencia de que este mundo, para poder ser transformado literalmente, precisa ser impregnado pelo evangelio, y para poder alcanzar la grande comisión que es por todo el mundo y pregar el evangelio, no estamos muy limitados haciendo eso en una esfera, solo el domingo en un culto. Imagina, hace 2000 años que el evangelio está siendo pregado y hasta hoy hay 7600 povos que nunca oyeron hablar de Jesús. En 2000 años no pudimos alcanzar el mundo. ¿Por qué? Porque limitamos a que las personas vengan a un local el domingo, esperen que el pastor se ponga atrás del púlpito y pregue un mensaje. En cuanto el reino de Deus tiene otra dinámica, tiene otra tecnología. El reino de Deus funciona con filhos que nacieron de nuevo, que se transforman en una mensaje, como dice el apóstol Pablo, cartas vivas, cartas lidas, y que pueden expresar el evangelio en todo lugar donde ellos se movimentan. Ahora, la grande cuestión es la siguiente. Yo quiero te hacer una pregunta. Claro. Si no tenemos 9 esferas o más, vamos a decir 9, y dentro de esas 9 esferas está la política, economía, y nos estamos diciendo aquí que todas esas esferas se precisan personas vocacionadas por Dios, o sea, personas que tengan un llamado espiritual para poder agir en cada esfera. Entonces, si Dios llamó a una persona para ser médico,
Entonces esa persona está ejerciendo un llamado sacerdotal en la medicina. ¿Sí? Eu fui llamado a ser apóstolo, entonces estoy ejerciendo un llamado eclesiástico dentro de una esfera llamada iglesia. Ahora, la grande cuestión es, si yo te faço una pregunta o si te cuento algo, voy a me confesar delante de tantas personas, eu faço esto por dinero. Eu faço esto por dinero. Entonces digo, ¿por qué que vos seas apóstol? No, porque para mí é meu ganha-pão, eu trabalho de apóstol. O sea, todos los días en la semana yo trabajo de apóstol, prego, ensino, dirijo equipos de iglesias y lo faço por dinero para poder me mantener vivo. ¿Cómo soa eso a tu oído? ¿No fica extraño? Sí. Meu, este cara sirve a Dios por dinero. Sim. ¿Por qué que no suena extraño cuando un médico te dice, eu estoy en el hospital atendiendo por dinero? O cuando el político te dice, soy político, soy prefeito o vereador por dinero. O cuando alguien te dice, yo soy profesora por dinero. ¿Por qué? Porque la gente perdió la conciencia de que todos esos profesionales también son un llamado de Dios y que ni un de nos fuimos diseñados por Dios. Ninguém, ni un hombre fue diseñado por Dios para trabajar por dinero. El trabalho por troca de dinero se inaugura en la queda do hombre. Cuando un hombre cae, perde la vida de Dios, se torna inútil para Dios, entonces Dios lo amaldiçoa y le dice, por causa disso, a partir de agora, você vai ter que se sustentar con el suor de tu testa. Antes no. Antes de la queda, cuando Dios diseñó a un hombre, el jardín queda todo. Un hombre no se tenía que preocupar con ropa, un hombre no se tenía que preocupar dónde iba a dormir, cómo iba a pagar el lugar, cómo iba a financiar carro, cómo iba a comprar comida, porque toda la criación estaba pronta para mantener vivo a un hombre que servía a Dios y que representaba a Dios en la tierra. Entonces, la grande cuestión, ¿por qué trabaja un político? Por misión, por llamado. ¿Y por qué trabaja un médico? Por llamado, por vocación celestial. ¿Y eso de qué lo priva? Eso lo libra de se corromper. Porque es verdad, ¿va a recibir remuneración? Sí, mas ese no es el punto. Porque yo como pastor y apóstol yo recibo remuneración, mas eu no lo faço por eso. Por eso que tengo muchas veces que voy a lugares a pregar, voy a servir personas, que cuando voy embora me dan un abrazo y me dicen, obrigado apóstol, obrigado, por esas 2 horas que você aconsejó mi vida. A veces ven personas y me dicen, pastor, lembra aquel día que conversamos? Ese consejo que você me dio mudó el rumbo de mi empresa. Ahora mi empresa está bombando. No es. Y yo no le digo, hey, aquí está o meu Pix, me manda, no falo nada. O sea, ¿por qué? Porque yo entendí que yo sirvo al Señor y que Dios paga bien. Si un político entendería que Dios paga bien, si un médico entendería que Dios paga bien, si alguien que trabaja en la comunicación como vos entendería que Dios paga bien, las personas dejarían de trabajar por dinero y trabajarían por llamado. ¿Y qué es lo primero que una persona que trabaja por llamado experimenta? Plenitud. Porque no hay nada más pleno que sentirte que estás sirviendo a Dios en todo lo que vos hacéis todos los días. La Biblia dice en Colosenses, todo lo que façan, fáçanlo como para el Señor. Vos tiene una empresa de marketing digital y posicionamiento y todo lo demás. Imagina si vos conseguiría enxergar a todos tus clientes como el mismo Señor Jesucristo. Y vos olharía para ese cliente y diría, cara, yo no puedo cobrar de él. Yo no puedo tirar vantalla de él. Yo puedo servirlo, porque Dios me dio un don. Y si ese cara crecer, Dios me paga bien. ¿Cómo? A través de él, a través de otra persona, no importa a través de quién. Dios te paga bien. Só que estamos muy longe de ese entendimiento. Entonces las personas, de alguna manera, trabajan por dinero. Y todo el que trabaja por dinero se torna infeliz. Porque el dinero, lo único que faz, él maquilla algo dentro de nos. Él preenche nuestros sentidos de manera temporal, no nos da plenitud. Por eso que você va a ver mucha gente que es millonaria, profesionales de suceso que se suicidan. ¿Cómo puede ser que los caras más ricos son los que más se suicidan? Va a hacer una pesquisa y vea que la mayor cantidad de personas que se suicidan son personas de clase alta, no son pobres.
E uma pergunta para o senhor, apóstolo. Tudo isso que o senhor falou é bem interessante, né? Eu não vou me recordar o versículo, mas a gente tem ali na Bíblia Jesus falando, né? Que é aquele que se preocupa com o que vai comer, o que vai vestir. Mateo 6:31. Pronto, ele vai falar que quem se preocupa com isso são os gentios, mas aí ele diz: vós, o vosso pai que está nos céus, Sabe? ele sabe o que vos é necessário, e o pássaro nunca teve que trabalhar e ele nunca ficou sem comida, e ele fala que mesmo Salomão em toda a sua sabedoria nunca se vestiu como os lírios do campo, e ele vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Pegando esse gancho de tudo isso que o senhor falou, o que seria esse buscar o reino atrelado a toda essa questão que o senhor falou vocacional? Eu queria entender do senhor, com todo o conhecimento e experiência que o senhor tem, o que seria isso de uma forma mais prática? Es espectacular esa pregunta, obrigado, Emerson. Buscar primeramente el reino. Primero tenemos que definir qué es su reino. ¿Qué es su reino de Dios? Porque la mayoría de personas dicen, vamos a buscar el reino de Dios. Olha, si yo te digo así, você chega na tua casa y tu esposa te dice, Emerson, va lá no cuarto y traes aquel zapato para mí. Procura aquel zapato para mí. ¿Qué zapato es? Tipo, ¿de qué color? ¿Cómo que es? Pues eso saber que Sí, no tengo que salir a buscar algo que no tengo ni idea qué es. Sí. A primera cosa que la iglesia perdió fue la mentalidad gubernamental del reino de Dios. Ok. Entonces, hoy las personas se conectan con la escritura y con Dios como un Dios que da consejos. El Dios amigo. No, Dios es mi amigo. Y Jesús dijo, claro, vosotros son meus amigos si hacen lo que yo les mando. O sea, Dios no tiene amigos que hacen lo que quieren. El concepto de amistad con Dios es, vosotros son mis amigos y hacen lo que yo les mando. En otras palabras, no somos amigos de un amigo, somos amigos de un rey que está sentado en un trono, creador del mundo, y para você se tornar amigo de ese Deus, você precisa definir en tu vida que la voz de Deus es una voz gubernamental. ¿Qué significa? Cuando Dios te dice, perdoa a tu enemigo, você no cuestiona. No, pero yo sabe, Deus, lo que él me fez. No me interesa. Es gubernamental, es un decreto. Dios te dice, va y perdoa y acá vos. Claro, pero no queremos convencer a Deus. No, mas Deus, você no sabe lo que él me fez. No, ¿por qué? Porque la Biblia deja de ser gubernamental y se transforma como en un consejo de amigos. Hey, Emerson, sería tan legal que você perdoe a aquele cara. Aí você quiere convencer a tu amigo, no, mas você no sabe lo que ele fez. Y si él fez conmigo, le va a hacer con otro. Y si la gente perdoa a él, de acá a poco va a hacer con 2 o 3 más. Entonces el ser humano, él entiende reino de Deus como algo que beneficia a él. Sim. Porque le falaron que ahora que somos del reino, a gente va a ter las mejores cosas en esta tierra, anel de oro, vamos a morar en una casa top, un carro sensacional, las mejores cosas son para las personas del reino. Eso es ilusión, porque las personas comparan el reino de Dios con un reino de la tierra. Teve años atrás un hombre precioso, llamado Miles Monroe, que le falaba mucho sobre el reino de Dios. La única cosa que de alguna manera trouxe un poco de confusión en la época de él fue que le atrelaba en las comparaciones que le hacía con el reino de Dios, que ainda que yo entienda cuál era el deseo de él, mas mucha gente entró en confusión que le comparaba el reino, por ejemplo, el reino de Inglaterra con el reino de Dios. No hay comparación. Son reinos tangibles con un reino espiritual que tienen otros intereses. Entonces, cuando nos falamos del reino de Dios, primeramente, cuando vamos a la escritura, dice, arrepiéntanse, dice João, porque el reino de Dios llegó. Sí. Primero faló, el reino de Dios está próximo, y después dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos llegó. La pregunta es, si nos íbamos al aeropuerto, de donde les estaban, y vamos a ver quién llegó. Vamos en el último voo, a la hora que Joan faló, a ver quién llegó. ¿Quién había acabado de llegar? Jesús. Sí. Cristo, en forma de bebé. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un lugar, no es una pessoa. El reino de Dios es el mismo Cristo. El reino de Dios es Cristo en forma de gobierno habitando dentro de un ser humano. El reino de Dios hoy habita dentro de nosotros. El reino de Dios no es algo externo. El reino de Dios es una pessoa que es un rey que morre como cordero, resucita como rey.
¿sí? Ok. Morre como Jesús y está sentado ahora en el trono gobernando. Y él decidió se asentar y colocar un trono, se llama el trono subjetivo dentro de nos. El trono objetivo está en la eternidad con Dios y el trono subjetivo está dentro del hombre. Entonces ese Cristo vive dentro de mí. Cuando alguien me pregunta, ¿qué es buscar el reino de Dios? Es buscar vivir una vida en obediencia y submisa a las direcciones de Dios, como rey, y no como alguien que me da sugestiones. El apóstol Pablo, antes de ser Pablo, cuando era Saulo, él le servía a Dios. Hasta que un día él está persiguiendo a los cristianos y camino a Damasco le cae, y él le ve una luz, y era el mismo Señor. Le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le da una respuesta. 9, verso 6. Señor, ¿qué quieres que yo faça? O sea, espera ahí. Él no vio a Jesús de Nazaret. Saulo no vio a Jesús que vio Bartimeo. Cuando Jesús vio a Bartimeo, Jesús le dijo a Bartimeo, Bartimeo, ¿qué quieres que yo te faça? Quiero ver. Ahora ya no era más el Jesús terreno, ahora el Cristo resucitado. Sí. El que aparece es el Cristo Rey, el que Apocalipsis dice que tiene óleos de fuego, una espada que sale por la boca. Ese es que aparece para Saulo, por eso que le cae tremendo de miedo. Eso que los cristianos aman a Jesús. Y está óchimo en primera instancia. Mas nunca vamos a accesar al reino de Dios realmente si ficamos con el Jesús que hace todo lo que nos queremos. ¿Cómo las personas se relacionan con Jesús? Jesús me da un trabajo, Jesús transforma mi vida, Jesús muda a mi marido, Jesús. O sea, es un hombre dando órdenes a un rey. Mas cuando Cristo morre y resucita, ahora ya no es más el Jesús que vos le da orden. Ahora es un Cristo resucitado, sentado en un trono. Es la esencia perfecta del reino de Dios. Entonces, solo para finalizar la pregunta es, Él es el reino de Dios. Y cuando alguien pregunta, ¿qué es buscar el reino de Dios? Es buscar el gobierno de Cristo en nuestra vida. Es que Él nos gobierne. Cristo no quiere ser alguien que habite dentro de nos, como un inquilino o como un enfeite dentro de nos. Cristo, Él quiere ser la voz gobernante, la que te di buy, la que te dis fica, la que te dis compra, la que te dis no compra. Es una vida que a medida que vos se va desenvolviendo un conocimiento de esa vida, vos y esa vida se transforman en una sola cosa. Entonces, cada vez que yo falo, Cristo fala. Cada vez que yo me movimento, Cristo se movimenta. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, buscar el reino de Dios, Emerson, si lo podría resumir, es buscar una vida gobernada todo el tiempo por el trono de Dios. Y su justicia, buscar primeramente el reino de Dios, es buscar el gobierno de Dios. Y buscar la justicia de Dios es que sea feito en la tierra como es en Zeus. Vamos a decir así. Vos creó un arte, vos es diseñador gráfico y creó un arte. Ok. El arte era un cálice. Una persona tomó ese cálice que vos fez y lo está usando para colocar un celular encima, como un soporte de celular. O sea, violentó el diseño de lo que vos crió. Eso se llama una obra de injusticia. Cuando algo pierde el derecho autoral, cuando pierde la característica del que lo fez. No es justo. Entonces, ¿qué es buscar justicia? Cuando yo llego y veo que esto es un soporte de celular y digo, espera ahí, Dios no crió esto para que sea un soporte de celular. Vos tirás ese celular, le voy a colocar agua y ahora voy a comenzar a beber agua. Antes era un soporte y ahora es una taza. Sí. ¡Wow! Eso es hacer justicia en la tierra. Es pegar a una prostituta, una ramera como Rabi, que en el diseño de Dios, ella era la tatarabó de Jesús, mas estaba viviendo como ramera, estaba viviendo en injusticia. Y cuando Josué y los que entraron a Jericó toman ella y la tiran de esa condición, están haciendo justicia, porque ahora le dan la identidad de que ella realmente tenía que tener. Cuando David
llega a la casa del rei que había acabado de morrer con su filho Jonatán, rei Saúl. Él pregunta, ¿ten alguien de la casa del rey Saúl que possa usar de benevolencia? Y un criado dice, ten un. Come un hombre, Mefibosech. ¿Y a dónde él está? En Lodebar. ¿Cómo estaba viviendo Mefibosete? La Biblia dice que él se veía como un cachorro muerto. Sim. La pregunta es, cuando Dios creó a Mefibosete en la eternidad, ¿era un cachorro muerto o era un príncipe? Um príncipe. Entonces estaba viviendo en injusticia. Entendi. ¿Y Então, qué, solo para finalizar, qué hace David para ejercer justicia? Manda sus caballeros, tracen a Mefibosete, le dan un baño, le trocan la ropa y lo sienta en la mesa de los príncipes. Todos los filhos de David se sentaban con Mefibosete. Eso es hacer justicia. Por eso dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas serán acrecentadas. Cuando oramos, Painoso que está en Useo, santificado sea tu nombre, véñanos tu reino, sea feita tua vontade, aquí na terra como en Useo. ¿Se das cuenta? Reino y justicia otra vez. Que seja feito aqui na terra como nos céus. perfeito. Então, o que eu tô entendendo, e aí o senhor me corrige se eu estiver errado, e eu já venho com a pergunta é, mediante o que o senhor falou sobre uma vocação profissional, que o nosso trabalho também é uma forma, uma expressão de glorificar a Deus, de santificação. Se eu fui vocacionado, chamado por Deus a uma profissão, e eu estou exercendo uma profissão diferente daquela para o qual ele me desenhou, me designou, então eu estou cometendo um ato de injustiça. Uau, você pegou. Buscar o reino seria, buscar o reino e a justiça é perguntar para o rei qual é o papel ao qual ele quer que eu exerça, a nível profissional, a nível de vida. Seria isso? Isso, perfeito. E Perfeito. como que nós conseguimos, apóstolo? Eu sei que não tem uma regra, uma receita. regra, uma receita ou algo mágico, mas eu vou precisar fazer essa pergunta porque talvez seja a pergunta de algumas pessoas que estão escutando. Como que uma pessoa que tem um desejo verdadeiro de buscar o reino e a justiça de Deus em primeiro lugar consegue entender ou por onde ela começa para saber se o que ela faz, a função, a profissão que ela exerce é aquela ao qual Deus a chamou? Boa pergunta. A primeira coisa é que uma pessoa que quer saber para que foi criada sabe. Deus não está jogando a las escondidas conosco. Eu digo a las pessoas que você quer conhecer Deus, você lo conhece. Deus está muito mais interessado em se revelar a você de lo que você quer conhecerlo. Só que as pessoas não querem. As pessoas querem conhecer uma religião, querem conhecer uma igreja, e las congregaciones cooperan ainda para isso. Você chega a uma igreja nova, e que é o primeiro que essa igreja te fornece? Conocer ao Senhor ou conocer a igreja? O que? A igreja provee para você. Quando você é novo, chega a uma igreja e você vai ser boas-vindas. Aquele curso de integração. Sim, sim. ¿Para qué ese curso? Para te apresentar la iglesia, no Deus. Entonces, as pessoas já chegam conhecendo a instituição, sabem a visão da igreja, sabem tudo da igreja, menos de Deus. Então, as pessoas sabem como ser um líder de célula, sabem como usar um manual de primeiros líderes, de escola bíblica, sabem tudo. Lo que eles não sabem quem é Deus. Então, se eu não sei quem é Deus, também não sei quem sou eu. Porque si yo fui criado a imagen y semejanza de él, la mejor manera de conocerme a mí es conociendo el original. Sí. Porque él es la matriz de donde usa ahí. Ejemplo. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 11 que Moisés rejeitó ser llamado filho de la filia de Faraón. Ainda que eso era una locura. Porque él permanecía viendo lo que era invisible. Y la grande cuestión es, ¿qué aconteció con Moisés? Porque Moisés vivía como vive la mayoría de las personas. Moisés estaba en un momento tope de la vida de él. Sí. Imagina, toda la gente que nació en la época de Moisés, los hombres, fueron muertos. As hermanas de esos hombres estaban todas esclavas lá. Y él estaba viviendo como un egipcio. Deitado en la mejor cama, comía la mejor comida. Los otros comían comida de esclavos, se le hacían trabajo de esclavos. Y Moisés vivió una vida de realeza. Solo que un día, él acorda de mañana, él olha para sí
¿Qué le dice? ¡Ah! Algo pasó. La memoria eterna acordó. Porque hay un momento que la memoria eterna se te despierta. Cualquier persona eterna acontece eso. Hay un momento en tu vida que vos dices, espera ahí, yo no soy esto. Yo soy hebreo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Tipo supremacía burning. Cara comienza a tener tips así como lembretes así de repente, flash, espera ahí. Ellos son mis hermanos. Ah. Porque usted me va a decir que fue la primera vez que Moisés vio a un egipcio golpear a un hebreo. No. Solo que en ese momento él estaba anestesiado, él se veía egipcio. Solo que un día él se levanta y se da cuenta que él estaba en una posición que no era la de él. Y ainda que era bien mejor, él decide dejar aquilo para poder ser lo que Dios faló que él sería un libertador. La pregunta es, si vos sé un sorbetero, y no tengo nada con que sea sorbetero, está todo bien, o vende garrafinhas de agua en la rúa, y no tengo nada contra eso, por gloria a Dios, con las personas que trabajan y hacen alguna cosa. Lo que estoy diciendo es, y alguien me dice, ay, Dios me dice que te diga, vos va a ser un juiz de la Suprema Corte de Brasil. Uy, gloria a Dios, Señor. Ahora el problema es que vos estés ya sentado en la Suprema Corte y te digan, vos debería estar vendiendo agua en la sinalera. Ahí vos tiene un problema, porque eso fue lo que aconteció con Moisés. Moisés estaba en un lugar de privilegio y lo tiraron de ahí y lo mandaban al desierto. A catar comida donde podía. Terminó pastoreando ovejas de un sogro. O sea, lo que quiero decir es, imagínate esto. ¿Qué dice la escritura en Jeremías capítulo 1, verso 5? Antes que te formase en un vientre te conocí. Sí. Y antes que nacieras, te separé como profeta para las naciones. Imagina si todos conocíamos a Jeremías como el empresario en su generación. Sería medio raro, ¿no? Porque él es profeta, porque el Señor faló que sería profeta antes que él naciera. Entonces él se dedicó a algo que fue anunciado. ¿Y cuántas personas saben para qué nacieron? Mucha gente sabe para qué nació y está viviendo una vida en la contramano. Y otros no saben porque no quieren. Porque vuelto a repetir, y de ello ya para la cámara, para alguien aquí. Si vos quiser saber de verdad para qué que vos está vivo, Dios te lo va a revelar. Dios es especialista en levantarte una mañana y te va a hacer recuperar esa memoria eterna. Y vos va a tener certeza absoluta, no sé cómo. No es que va a vir alguien y te va a dar un tratado, un escrito. No. Aquí adentro hay una certeza absoluta. Eu nací para eso. Entonces eu te animo a buscar desesperadamente esto. Eu escuché una historia muy tosana, Emerson. Un maestri y su discípulo estaban andando de bote en un lago y el discípulo le hace la pregunta al maestri, maestri, ¿cómo puedo saber para qué que eu nací? Porque vejo você tan pleno, você siendo maestro y siendo discipulador, vejo você tan feliz morando en una casa de madera y todo lo demás, y yo me siento tan perdido. Y un maestro con mucho amor pegó a ese joven pelos cabelos, forchi, y colocó la cabeza del joven para fuera del bote, y el menino sofocado, gritaba, y salían las bolinas de arne, y cuando estaba casi muerto el menino, todo rollo, lo tira así, y un rapaz de aquella... Y de nuevo para abajo. Y el menino de nuevo. Cuando ya está casi muerto, medio verde, ya el cara tira, lo sienta, y le dice así, cuando te interese saber para lo que vos nació, con la misma intensidad que para vos ser importante, son un goliño de ar cuando estaba al emballo, vos se va a descubrir para lo que vos nació. En otras palabras, vos estaba desesperado al emballo por poder capturar apenas un poquillo de ar para continuar viviendo. Esa era la sensación que tenía cuando estaba debajo de agua. Preciso ar. Cuando tengas esa misma desesperación por saber quién vos es para Dios,
você lo vas a ver. Esa era la carga apostólica que tenía el apóstol Pablo. No sé si usted tiene Biblia en el celular. Sim. Primera de Corintios capítulo 13. Primera Corintios, a ver 1 si... Coríntios. Vamos a 1 ver acá. Coríntios 13. Sí, 13:12. Pode ler. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. El apóstol Pablo está diciendo, las personas que me conocen piensan que soy un apóstol, otros dicen que soy esposo de tal mujer, otros pueden decir que soy pai de tal, otros pueden decir que soy apóstol, pastor, lo que fuera. Mas él dice, mas existe una versión mía que alguien conoce, que yo preciso conocer. Él dice así, porque también va a llegar la hora que yo voy a conocer como yo soy conocido. O sea, Dios conoce algo de nos que nos no conocemos. A ese conocimiento precisamos accesar. Esa es la grande sacada. Que un día você possa decir, Señor, yo solo te quiero pedir una cosa. Yo gustaría me conocer como você me conoce. ¿Cómo conocían a Rabi en Jericó? Como una prostituta. ¿Y cómo la conocía Zeus a Rabi? Como la tataravó de Jesús. ¿Cómo conocían a Mefiboset? Las personas, como un cachorro muerto. ¿Y cómo lo conocía Dios? Como un príncipe. Tem muita gente viviendo fuera del diseño para lo que fue creada. Y el apóstol Pablo dice, yo solo quiero ser conocido como você me conoce. Yo quiero me conocer. Yo quiero me conocer. Yo quiero me conocer. Como el Señor me conoce. Fantástico, apóstolo. E uma pergunta sobre instrumentos de justiça. Qual é o principal objetivo do Instrumentos de Justiça, não só como podcast, mas o próprio movimento em si, em relação a essas pessoas, a esses profissionais que entenderam que, ou que estão entendendo, que a profissão deles é uma forma de manifestação do reino dos céus sobre a terra? Primera cosa, que eles possam migrar do fazer para o ser. La Terra no está así por falta de profesionales. Oye, 2026, en el século que estamos viviendo, lo que más tienen son profesionales. Hay facultades que sigue, habrá facultades online, presencial, personas estudian facultad aquí en Brasil, de Estados Unidos, pueden estudiar en Inglaterra desde el computador de su casa. O sea, profesionales es lo que más tienen. Entonces la Terra aquí no está con problemas por causa de que faltan profesionales. La Terra está así porque falta la manifestación de una naturaleza celestial en esta Terra. Hay ausencia de la vida del Filho de Deus. Entonces tenemos muchos profesionales cristianos que les son profesionales, tienen sus ideas, tienen sus voluntades, tienen sus deseos, y a todo eso le agregan Cristo como una cerilla do bolo. ¿Sabe aquella frase? Esa persona es maravillosa. Tengo un amigo que es un santo. Es maravilloso, es increíble. Solo le falta Cristo. ¿Qué está diciendo esa persona? Cristo es una cerilla. O cara es un bolo perfecto. Y solo le falta cerellina como para... No, Cristo no es la cerilla. Si no tenés Cristo, no tenés nada. Estás muerto. Estás muerto. Para Deus, una persona puede ser boa y está muerto. Una persona puede ser violador, matador, asesino, está muerto. Una persona puede ser muy boa. Por eso la Biblia dice, puede vender su cuerpo, puede dar todo lo que tiene a los pobres, y si no tener amor, o sea, esa palabra amor es Deus. Si no tener la vida de Deus, está muerto. De nada sirve. Porque la árvore que estaba en un jardín, la que dio inicio a la muerte en la tierra, se llamaba como a árvore do conhecimento de la ciencia Do bem, do mal. Entonces, el árbol que mata y que mató a hombre también tiene un bien dentro. Entonces, el hombre muerto, el hombre pecador, él tiene la capacidad de hacer un bien E o y mal? de hacer un mal.
Só Ele não tem a capacidade de dar vida. Por isso que a terra está como está. Então, o que faz um homem morto? Un velho hombre cuando llega a la iglesia aprende los principios, compra una Biblia, aprende cosas nuevas. ¿Y qué es lo primero que él quiere salir haciendo? O bem. Só que Dios no quiere que faça o bem. Dios quiere que él se transforme en un bem. Porque así como él puede hacer un bem cuando anda medio crente, el día que anda medio carnal, faz todo mal. Sim. ¿Cuántos crentes você conoció que de repente, ay, un cara una vez, hola, todo lo que fez, y después un día que andó medio distraído, cometió errores terribles que produjo muita dor? Sim. Porque ese hombre, ese velho hombre, él carrega esa naturaleza velha caída que tiene la capacidad de hacer un bem y un mal. Y cuando los profesionales llegan aquí, instrumento de justicia, dicen, apóstol, ¿y qué podemos hacer? Vamos a hacer una ONG, vamos a hacer no sé qué, vamos a ayudar a los pobres. Digo, no, Judas también quería ayudar a los pobres, porque Judas también quería hacer un bem. Mas Judas no tiene naturaleza para eso. Entonces, la primera cosa que instrumento de justicia propone a los profesionales es que puedan pasar su profesión y sus vidas pela cruz. Y ahí tenemos un trabajo arduo, porque las personas no quieren pasar por la cruz. Las personas quieren servir a Dios usando versículos bíblicos, haciendo lo que les gustan, mas ninguém quiere pasar por la cruz. E o que é passar pela cruz? Pasar por la cruz, primera cosa es accesar a la verdadera vida. Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios 2, 1 y 2. Efésios 2, 1 y 2. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial. Hasta ahí. Vamos de nuevo. Vamos a prestar atención en ese texto. Ele vos concedeu a vida. Hasta ahí. Entonces significa que cuando el Señor llegó y encontró a Emerson, te encontró como Morto. morto. Pero dice la Biblia ahí que você andaba. Dice, Estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes o sea, no passado. a ver. Entonces vos era un muerto que andaba. Sim. Era un zombi sobre la tierra. Entonces cuando Dios olía para la tierra, Él está enxergando un monte de muertos que andan. ¿Por qué? Porque la única alternativa que nos teníamos de ter vida era cuando Él creó a Adán y le dice así, Adán, vos te colocar dos árboles acá, árbol del conocimiento del bien y del mal y árbol de la vida. Si você come de este árbol, você vai viver. Si você come de este árbol, você va a morrer. Entonces el problema que tenemos en el mundo no es de personas boas o personas más. El tema es más fundo. El problema que nos tenemos en un mundo que estamos siendo gobernados por gente morta, cuidados por médicos mortos, educados por profesores mortos, políticos mortos, jugadores de fútbol mortos. O sea, un monte de gente morta está nos gobernando. Y nos queremos un monte de profesionales que compran una Biblia, que saben unos versículos bíblicos, que ainda están mortos y quieren transformar el mundo que los mortos destruyeron. Entonces, ¿qué es lo que propone el Evangelio primero? Pasa por la cruz, porque en la cruz es el único lugar que accesamos a la verdadera vida. La cruz es el camino que nos da acceso otra vez a comer de esa árbol de vida. Por eso que la Biblia dice, el que ama su vida, perderla. ¿Qué va a perder? La verdadera vida. Voy a ficar con esta vida morta y voy a perderme la propuesta de Dios, que es una vida nueva. Pero si perco esta vida, la dejo en la cruz, entonces tengo acceso a una nueva vida. Una nueva vida. Una nueva vida con una nueva tecnología, con una nueva mente. Esta vida que yo gané tiene una tecnología, una sabiduría que los hombres, por más que estudien en las mejores facultades, nunca van a alcanzar. Yo tengo la mente de Cristo. Es una sabiduría eterna. Jesús dice, no falamos cosas que son misterios para la gente de la tierra. Esta es una tarde donde estamos hablando misterios, cosas eternas. Tu mente está así en este momento, y tu espíritu está agitado. ¿Por qué? Porque a medida que vamos falando, tu espíritu entiende esto que estoy diciendo. Tu mente no, tu alma no, pero tu espíritu comienza a sentir sinais. ¿Sabe cuando vos está
con un celular, está en el avión y perdió Sinao y de repente está aterrizando y comienzas a ver Sinao. Bueno, eso es lo que tu espíritu siente esta tarde, porque tu espíritu sabe lo que estoy diciendo. Y te hace lembrar, te está diciendo, Emerson, no adianta ser crente, no adianta ser gospel, no adianta ir al culto, você precisa nacer de nuevo. ¿Cuál era el problema de Nicodemo? Nicodemo sabía todo, mas él no había nacido de nuevo. Y nacer de nuevo no es decirle, Señor, te acepto en mi corazón, y meterme en una piscina y me molear y salir moleado y continuar viviendo como quiero. Sim. Nacer de nuevo significa, primero, aceitar que Él morreu por mí para darme una vida nueva. Y segundo, trabajar, cultivar esa semente de vida que me fue plantada para que ahora mi alma y mi mente sean transformadas, como dice la Escritura. Efesios capítulo 4, verso 22 dice, el que robaba no robe más, el que mentía no mienta más. Despóyense del velho hombre. Pasar por la cruz significa dejar a Facundo para atrás y comenzar a experimentar y conocer una nueva vida, una nueva posición, una nueva identidad allí. ¿Cuál es el problema de las personas cuando oran? Que las oran desde el velho hombre. Todo el mundo ora desde el velho hombre, canta desde el velho hombre, sirve desde el velho hombre. Y todos los apóstoles falaban, sirvan en el Espíritu, canten en el Espíritu, oren en el Espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos vida ahora. Cuando yo oro desde el Espíritu, yo oro desde la posición en la que yo estoy. Ah, estoy enfermo. Ok, Señor, quiero te dar gracias, porque en aquella cruz yo fui curado. Hoy estoy sentado en regiones celestiales. Hoy yo vivo la plenitud del Evangelio. Obrigado por terme perdoado antes de cometer el primero pecado. Yo recibo tu perdón. Yo no vengo a pedirte perdón. Yo vengo aquí para recibir un perdón que ya me fue otorgado. No hay culpa para mí, porque para los que nacimos de nuevo no hay condenación. Estamos en Cristo Jesús. Es una oración totalmente de alguien que entiende la posición en la que está. ¿Cómo es la oración de quien es un velho hombre ainda? Señor, es una porcaría, yo siempre cometo lo mismo, nunca consigo. Me perdoa, por favor, es la última vez que vos facé. Él no sabe ni quién es. Só que él aceptó a Jesús, mas él sigue viviendo como un esclavo, como un órfano. Señor, abre porta, me da un trabajo, me arruma cosas. Te dice, los paganos buscan esas cosas. Você tiene un pai que sabe. ¿Y cómo faço para no tener que pedir esas cosas? Vivo debajo del gobierno de meu pai. Porque si busco primeramente el reino de Dios, que es el gobierno de meu pai, entonces esas cosas no se piden. Pregunta simple. ¿Por qué el filho pródigo se va de la casa? ¿Por qué va embora da casa? Por un solo motivo. Él no quiere vivir debajo del gobierno del pai de él. Sim. Él quiere libertad allí. Él quiere tomar sus decisiones, sus escolhas. ¿Y el pai lo privó? No. Vai, filho. Vai. Porque esa historia es nuestra historia. Esa es la historia nosa con Deus. No es el filho pródigo. No, el filho pródigo no. Somos nos, índonos de la casa de Deus. Viviendo una vida, tomando decisiones. Só que cuando este filho, él está en modo porco, llega al fondo del buraco, ¿qué es lo que acontece? Ele se arrepende. ¿Y qué dice él? En la casa de meu pai Aí, até os funcionários, os serventes comem melhor do que eu. tiene abundancia de pan. Sim. Entonces me levantaré, iré a lo de meu pai y falaré con él. Pai, pequé contra o seu y contra ti. ¿Por qué? Porque la gente sabe que antes de transgredir algo aquí en la tierra, nos transgredimos un diseño celestial. Si yo vivo como pecador en esta tierra, yo no fui criado para vivir como pecador. Yo fui criado para vivir como un sacerdote, como un rey. Entonces, primero, pequé contra el diseño de Dios y pequé contra la tierra. Entonces él le dice, pai, pequé contra usted y contra ti. No soy digno de ser llamado tu filho. ¿Qué quería hacer él? ¿O qué le quería hacer, feito? Cuando él dice, yo no soy digno de ser llamado teu filho, me faça como un Escravo.
como de tus trabajadores. Toda pessoa que llega a una iglesia hoy, você acha que es casualidad de que todo el mundo llegue y te dice así, apóstol, estoy aquí, yo quiero servir, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo trabajar? Me avise si puedo hacer algo. Porque todos llegan con la mentalidad allí de esclavo, de trabajador a las iglesias. Y cuando encuentran personas que no se importan con que esas personas primero sellan, pronto, ganaron un esclavo de grasa, que hoy se le usa el nombre voluntario, que esa palabra no existe en el reino de Dios. No existen voluntarios en el reino de Dios. Dios llama a las personas, Dios no anda con voluntarios. Voluntarios son los bomberos. En el reino de Dios, Dios llama a quien quiere usar. No es que, yo quiero, no, Dios llama. Ahora, vámosla. El filho pródigo volta a la casa. Sí. Cuando él volta a la casa, ¿qué está dando por entendido él? Si yo me fui porque no me quiero submeter al gobierno de mi pai, cuando volto, ¿qué estoy diciendo entre líneas? Agora eu quero me submeter ao governo dele. Pregunta, ¿él teve que pedir comida? ¿Teve que pedir ropa? O pai fez uma festa. Él no pidió nada. Espera ahí, dice el pai, traigan ropa, traigan comida, porque cuando você volta al gobierno de Dios, todas esas cosas son acrescentadas. El problema es que las personas es más fácil ir a un monte, hacer una oración gospel. Señor, te peso que me des para pagar el lugar. Pai, yo te peso que me des para comprar el enxoval de meu filho. Es más fácil hacer eso que morrer para sí mismo y vivir debajo del gobierno de Dios. Sim. ¿Cómo acceso al cuidado de Dios para mi vida? Siendo dirigido por el gobierno de Dios. Instrumento de justicia tiene como primicia hombres y mujeres que son profesionales y que viven gobernados por la vida del Espíritu, que decidieron morrer para sí mismos, para sus intereses, y quieren vivir para los intereses del Pai. Y vamos a hacer cosas, muchas cosas. Vamos a hacer proyectos, vamos a transformar familias, vamos a hacer muchas cosas, mas con hombres nacidos de nuevo. Y eso demora un poco. Yo sé que demora un poco. Y hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Porque todo el mundo quiere salir haciendo. Sim. As pessoas escutam esto e não, já entendi. Ahora vamos fazer. E você sabe que você le dá um pouquinho de tempo e Adãozinho aparece. Oi, puedo participar, né? Então, creo que Instrumento de Justicia tiene una propuesta preciosa. Estamos actuando en diferentes países. Estamos también actuando en África. Ahora en agosto estamos yendo para África con un equipo de profesionales también y apóstoles, pastores, para hacer un trabajo en aquel lugar. Entonces, Emerson, un poquito pudimos compartir de lo que es Instrumento de Justicia, y las personas que quieran saber más pueden de alguna manera entrar en contacto con nosco. Va a tener aquí contactos en Bayo para les poder entrar, preguntar, quiero ser parte. No importa de qué estado do Brasil você seja, você puede ser parte de Instrumento de Justicia, participar de las mesas online. Creo que tu vida va a ser revolucionada. ¿Sí? Fantástico, apóstolo. Mais uma vez, fico muito feliz de estar aqui, né, de alguma forma fazer parte do Instrumento de Justiça. Para você que acompanhou esse episódio, isso daqui é só um gostinho do que é de fato o Instrumentos de Justiça. Continue acompanhando o canal, né, novos episódios serão publicados aqui. Também tem as ministrações online, né? Sim. A cada 2 semanas. Como o apóstolo Facundo mencionou, aqui abaixo do vídeo, na descrição, tem todos os detalhes, tem as redes sociais do apóstolo, do Instrumentos de Justiça. Então, se você sentiu, né, de continuar acompanhando esse projeto incrível, abençoado, se você quer fazer parte, entre em contato, será muito bem-vindo, será muito bem-vinda. E apóstolo, de novo, muito obrigado por me convidar para poder entrevistar o senhor nesse primeiro episódio, né, de boas-vindas aqui, de início do canal, e em breve teremos muitas pessoas sentadas aqui nessa mesa com o senhor. Opa, sim. Incríveis profissionais que são novas pessoas, né, que são transformadas, compartilhando um pouco da sua história. Gloria a Dios. Obrigado, Emerson, por estar conosco. Y sí, vamos a tener muchos profesionales de diferentes esferas de la sociedad. Y algunos están en esa transición, otros ya han alcanzado una medida mayor, otros están comenzando. Mas lo más lindo
es poder ver el proceso ese precioso a donde Deus nos va absorbiendo con sua vida e vai transformando para siempre a nossa natureza. Então, queridos, muito obrigado por estar conosco en este episodio y esperamos que vocês possam permanecer aquí no canal y nos acompañar episodio tras episodio. Chao, chao, un abrazo.